Hola, en este video comenzamos el tema de los modelos del átomo. Comenzando en tiempos de antigüedad. ¿Cómo las personas de la antigüedad veían la materia? A falta de experimentación, a falta del conocimiento de la ciencia como lo tenemos hoy día, las personas razonaban su mundo alrededor. Algunos filósofos pensaban que la materia se componía de pequeñas partículas indivisibles. Algunos filósofos como Leucipo y Demócrito, ellos pensaban que si tú cogías un objeto y lo rompías, y a un pedazo lo rompías, y a un pedazo lo rompías, y así seguías casi infinitamente, eventualmente iba a llegar a una partícula que no se podía seguir rompiendo. A esa partícula ellos le llamaron átomos. Que es el prefijo griego que significa no, y tomos, que quiere decir divisible, así que no divisible, esa partícula no divisible. Por otro lado, otros filósofos pensaban que la materia podía ser infinitamente divisible y hasta conjeturaban de diferentes, que algunas se hacían de fuego, de viento, tenían sus propias ideas de qué estaba hecha la materia y que se podía dividir infinitamente, entre ellos Platón y Aristóteles. Como no existía una manera experimental para comprobar quién estaba en lo correcto, se asumía que la persona con las mejores habilidades para debatir estaba en lo correcto. Y en este caso se le dio la ventaja a Aristóteles. Así que por mucho tiempo lo que quedó en el pensamiento humano era que la materia era infinitamente divisible. No fue hasta finales del siglo XVII que se estableció el estudio científico como la manera de entender la naturaleza, y fue a partir de este momento que se empezaron a desarrollar experimentos que fueron esenciales, fueron fundamentales para entender la materia como la que sabemos hoy y retomar la idea de la partícula indivisible de la materia conocida como átomo. En este video y en el próximo voy a estarles entonces hablando de los diferentes experimentos que fueron importantes en entender lo que era el átomo. Empezando con el trabajo de un científico francés llamado Antoine Lavoisier, con lo que después se conoció como la ley de conservación de masa. Sus observaciones lo llevaron a determinar que durante una reacción química la materia no se crea ni se destruye, sino que la masa total de aquellas sustancias que sean los reactivos es igual a la masa total de aquellos que sean los productos. A nosotros esto nos parece sumamente claro, pero es que en aquel momento no era claro. Ellos estaban definiendo todas estas cosas y conociéndolas por primera vez. Habían personas que hacían, por ejemplo, experimentos de combustión. Entonces cogían una madera, la pesaban, la quemaban y luego la ceniza la volvían a pesar y pesaban menos. Así que ellos pensaban que durante las reacciones químicas la materia se podía destruir. Claramente ya nosotros sabemos que durante la combustión de hidrocarburos, y la madera contiene hidrocarburos, se libera CO2, así que parte de lo que se estaba perdiendo era estaba perdiendo masa en forma de un gas, porque están haciendo en recipientes abiertos. Lo que hizo Antoine Lavoisier fue que él se inventó un instrumento realmente bastante sencillo, es un recipiente de vidrio, donde tenía una boca fina. Él por aquí, él colocaba óxido de mercurio. El óxido de mercurio es un líquido y es de color anaranjado, un poquito anaranjado. Luego él pesaba el recipiente con el líquido. Luego iba la persona que le trabajaba, el artesano que trabajaba con vidrio, y el artesano le sellaba aquí. Luego Antoine Lavoisier llevaba este recipiente y lo empezaba a calentar. Y cuando lo calentaba, entonces el fueguito, cuando lo calentaba, lo que ocurría era que el color anaranjado de esa sustancia pasaba a un color grisáceo. Nosotros conocemos que lo que ocurre es que cuando aplicas fuerte calor, el óxido de mercurio se descompone en sus elementos mercurio y óxido. El mercurio permanece en estado líquido, es el único de
de los metales que pueden estar en estado líquido a temperatura ambiente y el oxígeno pasaba a la forma gaseosa. Pero él no sabía eso. Pero él sabía que había una reacción química por el cambio en color de la sustancia. Así que él calentaba el envase, vio el cambio en colores y lo llevó a la balanza y vio que el peso era el mismo. Una vez él hace el experimento en un recipiente cerrado, él puede constatar que la masa antes de la reacción y después de la reacción permanecía igual. Cuando hablamos de ley de conservación de masa, eso es, ¿sabes? La suma de las masas de los reactivos tiene que ser igual a las masas del producto. Si se combinan y reaccionan completamente 7.7 gramos de sodio. Sodio es un metal suave. Y de 11.9 gramos de cloro. Cloro está en forma de cloro 2 y es una molécula gaseosa con un color amarillento. El producto de reacción es la sal cloruro de sodio. Y si suma y la cantidad de cloruro de sodio siempre va a ser igual a la suma de los reactivos. Y esto es lo que ocurre en la reacción a nivel atómico. Debo comentar, para personas como Antoine Lavoisier y las personas del siglo XVII, ellos no tenían todavía el concepto del átomo. Todas las observaciones y todas las conclusiones casi siempre lo hacían con experimentos donde probaban la masa de las diferentes sustancias. Con eso vamos al próximo de los experimentos. Los experimentos del inglés Joseph Proust con los estudios de la ley de proporciones definidas. Voy a leerla directamente de allí y después les voy a comentar qué es lo que significa eso. Dice, todas las muestras de un mismo compuesto, independientemente de donde hayan sido tomadas o preparadas, siempre tienen las mismas proporciones de los elementos que lo constituyen. Es decir, si estamos hablando de un mismo compuesto, no importa de dónde tú lo saques, siempre tiene que tener los mismos elementos y las mismas proporciones. Si hablamos de agua sacada del río Yagüez en Puerto Rico, la fórmula de las moléculas de agua la fórmula es H2O. Si sacamos agua del río Nilo, por allá en Egipto, las moléculas de agua también son H2O. La proporción de hidrógeno y oxígeno tiene que ser 2:1. No importa de dónde sale la muestra, siempre tiene que tener los mismos elementos y las mismas proporciones. Ok. Viéndolo así, en este caso tenemos 3 muestras. Una muestra de 100 gramos de cloruro de sodio, una muestra de 200 gramos de cloruro de sodio y una muestra de 58.44 gramos de cloruro de sodio. Dentro de la muestra de 100 gramos de cloruro de sodio, si hacemos una división de la masa dentro de esa sustancia, todo lo que tiene que ser cloro, dividido entre la masa, entre todo lo que es sodio, la división va a dar 1.54. En la segunda muestra, si dividimos todo en la masa del cloro entre la masa del sodio dentro de esta muestra, el resultado es 1.54 y en el tercer caso igual. Siempre que sea cloruro de sodio, las proporciones de masa tiene que dar un número entero. Y mira, ellos pensaban así, ellos estaban desarrollando la ciencia utilizando balanzas. Esto es importante porque ya aquí Joseph Proust está entonces dándonos una idea de qué es un compuesto, qué es lo que significa que tener un compuesto. La próxima que le voy a comentar es el trabajo de John Dalton con la ley de proporciones múltiples. Esta definición es un poco rebuscada, vamos a ir poco a poco sacándola. Dice, cuando dos elementos A y B forman dos compuestos diferentes, las masas de A en cada compuesto con respecto a una masa fija de B estarán en la relación de números enteros pequeños. Ajá. ¿Qué significa eso? Digamos que tenemos dos compuestos diferentes. ¿Okay? Dos compuestos diferentes. El compuesto
AB del compuesto AB2. Si yo busco una masa fija de uno de ellos y miro la cantidad de gramos de este y la masa fija de este y ver los gramos del otro, la proporción de masa de uno de los elementos dividido entre la masa del segundo de los elementos en el otro compuesto tiene que ser un número entero pequeño. Vamos a ver con números, a ver si vemos más claro esto. La ley de proporciones múltiples se ve clara en los óxidos de carbono. En el caso de oxígeno y carbono, tenemos dos compuestos diferentes, monóxido de carbono y el bióxido de carbono o dióxido de carbono. Ahora, para esto, este sería el monóxido de carbono y este sería el CO2. Mira la observación que se hace. Vamos a pesar suficiente monóxido de carbono hasta obtener en la muestra 1 gramo de carbono. Y luego vamos a pesar suficiente CO2 para asegurarnos que en la muestra hay 1 gramo de carbono. Cuando tú fijas la cantidad de carbono en esta y en esta muestra a 1 gramo, la cantidad de oxígeno pues, va a ser diferente. En este caso era 1.33 gramos de oxígeno y en el segundo 2.67. Ahora, si yo divido la cantidad de gramos de oxígeno en un compuesto en la cantidad de gramos de oxígeno en el segundo compuesto, como lo hacen aquí, tiene que salir un número entero pequeño. Y eso tiene implicaciones. Si te saliera un número fraccional, estaríamos hablando, eso sugeriría de que tú puedes combinar porciones de átomos. Tener un número entero pequeño, eso sugiere que cuando los elementos se combinan en los compuestos, los átomos no vienen en pedacitos, sino que vienen enteros. Los resultados de varios experimentos fueron recogidos en lo que se conoce como la teoría atómica de Dalton. Y esta teoría aquí la menciono con 4 enunciados y es bueno porque dentro de esos enunciados él define cosas bien importantes dentro de que es la química. Primero dice, cada elemento se compone de partículas pequeñas e indestructibles llamadas átomos. Cada elemento se compone de partículas pequeñas e indestructibles llamadas átomos. Así que ya él define qué es un átomo. Un átomo es una partícula pequeña e indestructible que hace los elementos. Luego dice, todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa y las propiedades que lo distinguen de otros elementos. Con esto, Dalton define qué es un elemento. Son átomos que tienen la misma masa y propiedades diferentes a otros elementos. Tercer punto. Los átomos se combinan en proporciones de números enteros pequeños para formar compuestos. Esto es la definición de qué es un compuesto. Y finalmente, durante una reacción química, los átomos de un elemento no se pueden transformar en átomos de otros elementos. En este caso, lo que se está definiendo es qué es una reacción química. ¿Qué ocurre durante una reacción química? Solo se arregla la manera en que estén enlazados, pero los átomos no se pueden transformar de un elemento a otro elemento.